Normal es las características de los pulmones, que hay signos de lo que se llama hipertensión capilar, o sea, hay demasiada sangre en el circuito vascular pulmonar, que es lo que debe haber. Esto reduce la complacencia de los pulmones, ingresa menos aire, y dificulta mucho el intercambio gaseoso, porque hay fluido en el espacio alveolo capilar y el intercambio de gases no es óptimo. ¿El audio está llegando bien? Sí, doctor, ahora sí llega bien el audio. Ya, perfecto. Bueno, entonces, comprenderán ustedes de que en este escenario clínico hacer una historia es muy difícil. Probablemente yo tenga poco tiempo para hacer un examen físico, va a ser también muy difícil un examen sistemático. Entonces, en nuestra especialidad, como mencioné en práctica, hay que diferenciar un paciente agudo de un paciente crónico. Este es un paciente agudo. Lo poco que se puede obtener de información semiológica es que es una paciente de 51 años con un tipo de evolución de enfermedad de aproximadamente de un año. La característica principal que tenía era palpitaciones, pero 2 horas antes del ingreso al hospital, estas se acentúan, se hacen mucho más rápidas. Aparece disnea, progresa rápidamente a ortopnea, o sea, disnea de reposo, esto no se puede ni siquiera echar, y se asocia manifestaciones de tipo vegetativo, diaforesis, frialdad distal, que tenemos que recordar que cualquier manifestación semiológica que se asocie con manifestaciones vegetativas o dificultad respiratoria en pacientes con patología cardiovascular anuncia problemas serios. Eso ténganlo bien presente. Y expresión de que esto es cierto es que el pulso está filiforme. Pulso filiforme significa que el gasto cardíaco, o sea, la cantidad de sangre que sale del corazón en cada latido por unidad de tiempo, está notoriamente reducido. Entonces estamos ante una emergencia. Los ritmos cardíacos son de baja intensidad, taquicardia, no se perciben soplos. La paciente tenía crepitantes, como se puede sospechar viendo la radiografía en los 3/3 de ambos semitórax, y edema de miembros inferiores. Diremos definitivamente tenemos casi todos los síntomas de signos cardiovasculares, o casi todos, que anuncian problemas serios. Y la paciente llegó como llegó porque estaba con una arritmia de alta frecuencia. Esta es una taquicardia regular, supraventricular por el correo estrecho, pero más allá de eso, si vamos a lo básico que nos interesa hoy día, el llenado diastólico es muy, muy corto, porque el tiempo entre un latido y otro es bastante breve. Se comprenderá que si hay alguna condición que dificulte el ingreso de sangre de la aurícula hacia el ventrículo y con un tiempo entre un latido y otro muy corto, rápidamente la sangre se va a estancar en los pulmones, que es lo que la paciente tiene. Entonces aquí uno de los mecanismos de los pacientes llaman insuficiencia cardíaca, que son las arritmias, este es un ejemplo muy típico. Pero adicionalmente a ello, la paciente tenía una condición mecánica asociada, que si hacemos una pregunta, puede ser una valvulopatía, puede ser estenosis mitral, una cardiopatía congénita, puede ser una estenosis mitral congénita, enfermedad miocárdica primaria, puede ser una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, puede ser un infarto agudo con una complicación mecánica, o puede ser que la paciente tenga un compromiso miocárdico o el corazón asociado a una enfermedad sistémica, es posible que tenga un lupus, el lupus una miocarditis, y también puede dar lo mismo, o puede ser que no sea ninguno de los anteriores. Entonces, cuando tenemos dudas que el paciente tiene semiología muy amplia, pero acá la semiología principal es que el corazón no está funcionando bien. Las imágenes tienen un rol muy importante y en este caso era un tumor de la aurícula izquierda, que en diástole se proyectaba hacia el orificio anatómico de la aura mitral, y esto dificulta significativamente el ingreso de sangre. En frecuencia baja, probablemente escuchemos un soplo diastólico de llenado ventricular, como vamos a explicar más adelante. ¿Sí? Pero en alta frecuencia, y con la paciente respirando rápido y en falla cardíaca aguda, definitivamente probablemente no se perciban. La paciente está en muy malas condiciones, a las 10 horas llegó a hacer operaciones,
y la extirpación de la tumoración, que fue un mixoma, que lo ven allí. En la clase pasada práctica les presentamos otro tumor de corazón, pero muy diferente. Este sí es un típico mixoma, el otro es encapsulado. Y esta es la histología del mixoma. O sea, acá llegamos hasta un diagnóstico etiológico, ¿no? Síndrome de insuficiencia cardíaca. Condición asociada o mecanismo que lleva al síndrome de falla cardíaca es una arritmia de alta frecuencia que se llama FLUTE. Eso lo van a aprender cuando se hagan las clases de arritmia. Y la etiología, o sea, la causa primaria, una tumoración de aurícula izquierda que obstruye el ingreso de sangre al ventrículo izquierdo. Hablamos de que las enfermedades cardíacas, ¿el audio sigue bien? Sí, doctor, sí, se escucha bien. Perfecto. Las enfermedades cardíacas definitivamente, en comparación a la segunda etiología en términos de enfermedad, que es el cáncer en la actualidad, lejos es más prevalente. Y la estimación al 2030, vean ustedes que está en constante ascenso, estamos en este momento. Por supuesto que las enfermedades infecciosas hoy en día, por la pandemia que hay, deben estar en un punto medio aquí. Pero definitivamente esto es en condiciones sin pandemia, ¿no? Entonces, la posibilidad de que veamos pacientes con patología cardiovascular en las emergencias es cada vez más frecuente. En nuestro hospital al día nos llegan ahora 2, 3 infartos, antes llegaba uno cada 2 años. Y lamentablemente, pues, la patología más frecuente, que es enfermedad cardiovascular aterosclerótica, mata por enfermedad isquémica del corazón. Vean ustedes que el Perú tiene prevalencia muy parecida en muertes a Argentina, Australia o Canadá, o a los países de Europa. En cuanto a muertes por enfermedad cerebrovascular, vean que estamos también muy parecidos a los europeos, a Australia, a Canadá, a Estados Unidos. Entonces es una enfermedad que está altamente presente en todo el mundo. Los colorcitos es cuán frecuentemente. Vean ustedes que Europa del Este pues están llevándose lejos el primer puesto. Pero hay condiciones que dejan secuela, y una secuela significa que definitivamente es la discapacidad para hacer una vida normal, la imposibilidad de ser sostén de familia, la imposibilidad de disfrutar la vida, una palabra, y condiciones como una de las más frecuentes, hipertensión arterial, está en primer puesto, pero factores o condiciones que se obtienen con la historia clínica, como hábitos nocivos, alcohol, tabaco, vean ustedes que es segunda y tercera causa, algo que no hacemos rutinariamente, medir la talla y peso del paciente y hacer el cálculo del índice de masa, también están los primeros, las dietas con poca fruta, la ingesta excesiva de sal, obesidad en la infancia, eso es muy importante preguntar eso ahora en las historias. Entonces vean ustedes que condiciones que se obtienen con los antecedentes o con una simple medida de presión arterial tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes. Este es un corazón que funciona bien. La sangre ingresa en diástole al ventrículo izquierdo, sale en sístole del ventrículo izquierdo a la aorta, y cuando el corazón funciona bien, como en este caso, los sonidos que se perciben solamente son el primer ruido y el segundo ruido. Primer ruido cuando se cierra la válvula mitral, segundo ruido cuando cierra la válvula aorta. Dunta, 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 que eso es lo normal. Cuando hay condiciones patológicas, en este caso hay un engrosamiento del ventrículo izquierdo, probablemente por hipertensión arterial, la cavidad que está antes del ventrículo se ha modificado su estructura, se ha dilatado, y esto semiológicamente se expresa por la presencia de un cuarto ruido, que suena trunta, trunta, que es muy diferente que el tuntan, tuntan. El segundo caso es de un paciente que por el mecanismo de enfermedad y una neuropatía dilatada. Vean ustedes que la forma como este ventrículo se contrae y este de aquí es muy diferente. Y la geometría de las cavidades derechas es
también bastante diferente que el paciente previo. Aquí la diferenciación semiológica es que si yo palpo el choque de punta, probablemente sea un choque de punta amplio, probablemente hay un impulso ventricular izquierdo, de eso ya deben haberles explicado cómo se busca. Y si hablamos de ruidos, vamos a tener posiblemente un tercer ruido. Entonces, definitivamente, pues, vean ustedes que con un solo ruido, nosotros podemos discriminar ya un posible mecanismo de disfunción diastólica, de disfunción sistólica, estadio avanzado de enfermedad por el compromiso del ventrículo derecho, que a veces en la palpación de la región precordial, si se percibe un impulso ventricular derecho, tenemos nosotros que sospechar de que la enfermedad ya está en un estadio avanzado. Otro caso diferente es cuando la enfermedad se inicia en las cavidades derechas o la evolución a largo plazo de la enfermedad izquierda produce hipertensión pulmonar. Este es un caso de una hipertensión pulmonar primaria. Acá el problema empezó primariamente al lado derecho. Esto lo puedo diferenciar de la palpación con la palpación de un impulso articular derecho y adjuntatoriamente con un soplo de insuficiencia tricuspídica. Entonces, la semiología, más allá de las imágenes, cuando hay tecnología, son una herramienta muy importante para la detección y diagnóstico de enfermedad cardiovascular. ¿El audio sigue bien? Sí, doctor. Muy bien. Aquí fue que tuvimos la falla. Acá hay dos corazones. La semejanza es la diferencia. La semejanza es que los dos son corazones humanos, los dos están funcionando, son pacientes que están vivos, porque el corazón está latiendo. Pero este paciente, vean ustedes, de la forma triangular es la forma normal del corazón, con las paredes un poco gruesas, pero es la forma normal. En este caso el ventrículo se ha hecho esférico, este es un paciente que tuvo un infarto, y esta es la evolución tardía por su infarto. La zona que se infartó se dilata el anillo mitral, aparece insuficiencia mitral. Deben haberles dicho en la clase de valvulopatía mitral que uno de los mecanismos es que se dilata el anillo. Este es un ejemplo de ello. Entonces, si les pregunto semiológicamente cuál será la diferencia, acá probablemente tengamos dun-tac, y acá voy a tener un tercer ruido posiblemente y un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Pero si yo conozco algo más de este primer paciente, conozco sus antecedentes, les cuento que este es un paciente hipertenso, diabético, dislipidémico, fumador, con historia familiar de enfermedad cardíaca. Expresión de la hipertensión es que el ventrículo izquierdo tiene la pared un poco más gruesa de lo normal. Es posible que pueda yo percibir un cuarto ruido o un segundo ruido reforzado, que son las características del paciente con cardiopatía hipertensiva cuando ocultamos con una forma minuciosa. Otra semejanza es que desafortunadamente los dos tienen enfermedad vascular aterosclerótica, solo que en este paciente nos enteramos antes que la enfermedad aterosclerótica, estas son las carótidas, con presencia de placas, que es consecuencia de la coincidencia de los factores de riesgo que los pacientes tienen. Mencioné hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco, consumo excesivo de grasa, falta de ejercicio, estrés. Todo eso induce enfermedad vascular, que la alteración estructural es la placa, y la complicación de enfermedad es cuando se rompe la placa, se forma un coágulo que obstruye todo el vaso, si es en las arterias coronarias, la consecuencia es la grenaria. Entonces, nuestra misión es llegar acá, solucionar los problemas que el paciente tiene y evitar que llegue a este estadio. Este paciente con los factores de riesgo bien controlados, no sé si han hecho todos ya en práctica estimación de riesgo cardiovascular, con mi grupo lo hemos hecho y hemos visto lo que significa cada ítem de los antecedentes. Definitivamente el paciente no va a llegar a este estadio. Y si hoy día fuese el 31 de diciembre, pues este paciente va a poder disfrutar de una fiesta, sea con la familia o sea con los amigos. Este paciente probablemente va a tener que ver cómo se divierte con los demás, porque si intenta bailar, definitivamente va a ser un cuadro agudo intracardíaco. Entonces, la enfermedad genera alteración estructural del corazón y la alteración estructural genera modificaciones en la calidad de vida de los pacientes.
esto puede identificarse de forma semiológica y hacer un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Este es un gráfico clásico, esta es una publicación ya bastante antigua, de Hardy 2000, pero sirve para determinar lo importante que es la evaluación semiológica de los pacientes, sobre todo los signos. El corazón puede funcionar mal porque no se contrae bien, porque no se relaja bien. Acá, ejemplo, miocardiopatía dilatada, infarto agudo. Aquí, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, una arritmia, como el caso que les he presentado, o alteraciones estructurales, uno de los ejemplos son las lesiones de válvula, pero puede ser también un cortocircuito o un tumor como el que les presenté en el primer caso. En el primer caso, la coincidencia de arritmia y alteración estructural llevó al síndrome de insuficiencia cardíaca. Y el otro mecanismo asociado es un problema diastólico, pero no porque el ventrículo no se relaje bien, sino porque la sangre en diástole no podía ingresar adecuadamente al ventrículo izquierdo. Entonces, con un cuarto ruido yo puedo identificar si el problema es diastólico, con un tercer ruido si es sistólico y con la palpación de choque de punta de impulso ventricular izquierdo. Con latidos con frecuencia alta o irregulares yo identifico arritmia. Y la presencia de soplos me identifica alteraciones mecánicas. Entonces, vean ustedes que es muy importante interpretar cautelosamente cada signo, cada síntoma y conseguir que nuestros pacientes tengan un buen diagnóstico y por consiguiente un tratamiento adecuado. Acá, esta es una rotura de cuerda tendina mitral por una endocarditis. El soplo sistólico debe orientarse hacia la axila. Este es lo que deben haberles dicho ayer en la clase de enfermedad mitral, que cuando es problema de velo anterior el soplo se va hacia la axila, cuando es problema de velo posterior el soplo se va hacia los focos de la base. Este es un taponamiento cardíaco. Vean ustedes que el saco pericárdico está con un fluido y el fluido está colapsando las cavidades cardíacas. Si no se drena esto, tenemos un muerto. Y en este caso, los ruidos cardíacos son de baja intensidad, con una característica peculiar que son de tonalidad variable. Entonces, acá vean ustedes que un ruido que cambia intensidad, que es de baja intensidad, en un paciente que llega con insuficiencia cardíaca puede ser porque todo está bien, excepto que hay un fluido, hay un derrame pericárdico masivo que colapsa las cavidades. Si les pregunto cómo es el pulso en este caso, pulso filiforme de poca amplitud. Si les pregunto, ¿habrá manifestaciones vegetativas? Definitivamente va a estar con gran dificultad respiratoria, sudoroso, frío, pálido, posiblemente nauseoso. Entonces, no se olviden, manifestación vegetativa anuncia sí o sí problemas serios. Los mecanismos de injuria aplicados a la semiología. Sobrecarga hemodinámica, en este caso una estenosis aórtica, la identifico fácilmente con un soplo sistólico aórtico. Vamos a ver las características más adelante. Lesiones regurgitantes, insuficiencia mitral, soplo sistólico regurgitativo. Acá es soplo sistólico eyectivo. Insuficiencia aórtica, un soplo diastólico regurgitativo. Un infarto agudo, pérdida de masa muscular en este caso, pérdida localizada. Definitivamente acá yo voy a tener un cuarto ruido. Y el síntoma clínico va a ser un dolor torácico agudo. Una miocardiopatía dilatada familiar. El corazón se dilata, pero porque genéticamente el músculo está defectuoso. Dilatación del anillo, insuficiencia mitral, soplo sistólico, tercer ruido, impulso ventricular izquierdo. Este es otro caso muy raro, que es una amiloidosis primaria, en donde las cavidades son pequeñas, está el músculo infiltrado por una sustancia amiloide. Vean ustedes que las cavidades están dilatadas y acá la complicación que fue la causa de muerte del paciente, un trombo en la aurícula izquierda,
que se desprendió, tapó toda la carótida izquierda y el paciente falleció en pocas horas. Entonces, cada modificación estructural obedece a un tipo de sobrecarga o a un mecanismo de pérdida de miocito. Y cada sobrecarga tiene una expresión auscultatoria, en este caso los soplos, en este caso los ruidos anómalos, o un soplo funcional. ¿Sigue estando bien el audio? Sí, doctor. Continuamos. Parece que era la otra computadora. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico de enfermedades cardiovasculares? Definitivamente ya deben estar deduciendo, pues que todo empieza con la historia clínica, luego sí el examen físico, que es el tema de este curso y de la clase que estamos presentando, y con una presunción diagnóstica recién establezco yo un plan de trabajo. Yo no puedo hacer como ahora es muy común ver en las salas de medicina, pídele esto, pídele el otro, pero ¿qué cosa espero encontrar en lo que pido? Y cómo interpretar lo que pido si no sé por qué lo pido. Entonces, es muy importante la obtención de una buena historia clínica, antecedentes en nuestra especialidad es importantísimo. Y ser muy acucioso con el examen físico, porque definitivamente a veces un ruido me anuncia el posible mecanismo diagnóstico de los pacientes. Es muy importante saber diferenciar un paciente de emergencia que está inestable, crítico, de un paciente ambulatorio o hospitalizado, donde tengo todo el tiempo para preguntarle si que cría animales, a qué edad caminó, si la casa tiene agua, tiene luz, porque si el paciente es crítico, pues si le pregunto si es que cría perros, pues posiblemente el paciente me conteste con una lisura, porque está muriendo. Pero un paciente que cría perros y que trabaja en granja criando carneros, es posible que eso me dé la pauta para sospechar en una hidatidosis. Pero si el paciente está agudo, definitivamente pues yo tengo que solucionar el problema agudo y luego identificar las causas que lo hayan llevado a ese problema agudo. Otro concepto, esto lo presentamos en el Congreso Mundial de Médicos de Cartagena en 2008, es que la enfermedad no es estable en el tiempo y la semiología cambia. Este es un paciente hipertenso que más que la hipertensión no tiene. Acá, primer ruido normal, segundo ruido normal. Si yo no trato adecuadamente al paciente y el paciente desarrolla una hipertrofia ventricular izquierda, que es cuando se engruesa la pared acá y hay cuarto ruido, y el paciente cuando hace esfuerzo posiblemente tenga disnea. Pero si le pregunto por alguna manifestación derecha, definitivamente pues no va a tener llenura precoz, no va a tener impulso derecho, no va a tener edemas, pero sí va a tener disnea. Y semiológicamente, cuarto ruido y segundo ruido reforzado. Si no hago las cosas bien, es posible que la aurícula izquierda pues, pierda su función, desarrolle una complicación de la hipertensión, que es una fibrilación auricular, o en este caso el corazón se dilata, y con la cavidad dilatada, con la geometría excéntrica, acá posiblemente aparezca un soplo sistólico de insuficiencia mitral. Si se corta, voy a reiniciar. Bueno, seguimos. Faltan 9 minutos para que se corte. Entonces, vean ustedes que conforme avanza la enfermedad van apareciendo nuevos signos y nuevos síntomas. Los pacientes hipertensos, como posiblemente los que han hecho práctica con el doctor Mendoza, les habrá dicho de que la hipertensión no viene sola, viene con sobrepeso, viene con intolerancia a la glucosa, viene con triglicéridos altos. Y la coincidencia de esto me lleva a enfermedad vascular, una de ellas
un infarto de miocardio, que puede complicarse después con un edema pulmonar, como van a ver acá en el ángulo, es una edema pulmonar. Paciente se levanta muy bien, pero con un corazón enfermo, porque vean ustedes que está dilatado. De repente hace una complicación aguda y en horas el paciente llega a emergencia con un edema pulmonar. Si no se muere, el paciente va a llegar tardíamente con manifestaciones de las cavidades cerebrales. Entonces, cuando tenemos síntomas, hay que recordar que una cosa es cuando la enfermedad, o un estadio de enfermedad, cuando la enfermedad está localizada en las cavidades izquierdas. Otra situación cuando hay complicaciones agudas o evolución de enfermedad, y otra cuando estamos ya lamentablemente en estadio avanzado de enfermedad. Yo tengo la obligación de preguntar por síntomas de las 3 etapas y buscar signos de las 3 etapas si quiero hacer un diagnóstico adecuado. El síntoma en la primera etapa es fundamentalmente disnea en todos sus grados, bensopnia, que es la dificultad respiratoria cuando uno se agacha, por ejemplo, a ponerse las medias o a amarrarse los zapatos. Disnea, gran esfuerzo, mediano esfuerzo, pequeño esfuerzo, disnea reposo, autopnea, disnea paroxística nocturna, más la enfermedad avanza. Ritmo irregular, aparición de una arritmia, fibrilación auricular cuando la aurícula se comprometió de forma importante. Aparición de un soplo sistólico de insuficiencia mitral cuando la cavidad empieza a dilatarse. Signos agudos de una complicación, pues crépitos en los 3 tercios, signos vegetativos. Y tardíamente, fatiga en vez de disnea, llenura precoz, mala digestión, edema, si el problema ya está localizado al lado derecho. Entonces vean ustedes que la enfermedad cambia en expresión sintomática y en expresión signológica. Continuamos avanzando. Entonces, ¿cómo indagar los mecanismos? Hay que pensar en el ciclo cardíaco. Ya les mencioné que el ciclo cardíaco es el fenómeno biológico que empieza con una despolarización de la fibra muscular con movimiento de iones y que genera 2 momentos. La sístole, cuando el corazón se contrae, que es en este momento. Para eso hay que recordar de que tenemos que evaluar el ciclo cardíaco en el tiempo, una variable, y otra variable en términos de milivoltios si hablamos de electrocardiograma, o milímetros de mercurio si hablamos de curvas de expresión. Esto que parece un garabato es la curva de presiones de la aurícula izquierda, que vean ustedes que no es lo mismo cuando estamos en sístole, cuando estamos en la diástole, o cuando tenemos ritmo sinusal y la aurícula se contrae y completa el llenado diastólico. Ahora tenemos la curva de presiones del ventrículo izquierdo y vean ustedes que hay un momento en que la curva de presiones del ventrículo supera la de la aurícula y en ese momento se produce el primer ruido, que suena como un dum. La presión del ventrículo sigue aumentando y hay un momento en que supera la presión de la aorta, que está acá en línea azul, y acá tenemos la onda de pulso. Entonces, si yo palpo la arteria radial, la arteria carótida, la arteria femoral, la arteria poplitea, las tibiales o la pedia, cuando sienta que algo pulsa es que estamos en sístole. Entonces, cualquier fenómeno ocultatorio que coincida con la onda de pulso es en sístole. Esta es la primera pauta para una identificación de en qué momento del ciclo cardíaco estamos. Y cuando no palpo onda de pulso, pues en seres humanos estamos en la diástole. Cuando la presión de la aorta o la presión del ventrículo cae por debajo de la aorta, bueno, esta es la onda de pulso, entonces el flujo aórtico, que expresa el volumen de sangre que sale por la arteria aorta o por la arteria pulmonar durante la sístole, porque esto es válido tanto para las cavidades derechas como las cavidades izquierdas. Lo que varía son los números. La presión de la aorta
normales entre 100 a 120, la presión de la arteria pulmonar entre 15 a 25. Yo palpo la presión de la arteria, la onda de pulso que se produce por la salida de sangre por la arteria aorta. Cuando la presión cae, cuando acaba la inyección y la presión cae por debajo de la aorta, se cierra la válvula sigmoidea y se produce el segundo ruido. Este tac, nunca, nunca. Y la presión sigue cayendo y llega un momento en que cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda y se produce el llenado diastólico. A veces, lamentablemente, la enfermedad produce ruidos anormales. El cuarto ruido es cuando la aurícula izquierda tiene que contraerse demasiado fuerte para completar el llenado diastólico. En pacientes coronarios o en pacientes de edad, en la primera etapa de la diástole entra mucha menos sangre que en la sístole auricular. Eso lo van a ver cuando hagan las prácticas con los profesores en eco. O si el corazón se dilató y trabaja con demasiado volumen, vamos a tener un tercer ruido en la fase de llenado rápido, que es la primera parte de la diástole. Entonces, hasta aquí, el ciclo cardíaco tiene dos partes, en términos prácticos, la sístole y la diástole. La sístole yo la identifico por la onda de pulso, la diástole cuando no hay onda de pulso, y si la diástole no es normal, yo puedo interpretarla por la presencia de un cuarto ruido, porque la aurícula está trabajando de más. Y si el corazón se ha dilatado, porque yo lo puedo sospechar en la palpación de la región precordial con un choque de punta amplio o un impulso muscular izquierdo importante, auscultatoriamente lo puedo confirmar por la presencia de un tercer ruido. No se olviden, dum-tac, 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 trunta, trunta, trunta. Y el tercer ruido no me sale todavía, pero no sé si escuchan como un caballito. Así se escucha cuando tenemos un tercer ruido. Falta poco para que se corten los primeros 40 minutos. Apenas se corte el tiempo que me demore reiniciar una nueva sesión, continuamos. ¿El audio se ha escuchado bien en todo momento ahora? Muy bien, entonces parece ser que es la computadora antigua que hay que hacer el mantenimiento. Ahora estoy con una computadora que recién estoy conociendo, una Mac. Bueno, parece que ya se va a cortar esto, entonces no se olviden el ciclo cardíaco, la sístole que me identifico con la onda de pulso. O sea, siempre que ausculten ustedes, ausculten tomando el pulso. Esa es la forma práctica para identificar en qué momento del ciclo cardíaco estamos. ¿Estamos en sístole o estamos en diástole? Cuando el corazón funciona bien, solamente deben haber dos ruidos, el primero y el segundo. Salvo en niños en crecimiento pueden percibirse a veces soplos sistólicos en área pulmonar. En atletas de alta competencia que manejan volúmenes diastólicos importantes, puede percibirse un tercer ruido, pero la presencia de ruidos adicionales siempre traduce